Y finalmente vamos a ver eh, un grupo de trastornos que entran dentro de lo que se llaman trastornos de ansiedad y son las fobias. Son enfermedades o trastornos muy comunes, ya de diversa severidad, ya que pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser graves, y puede ser que muchas veces no lleguen a requerir atención profesional especializada, pero sí eh, van a crear cierta dificultad en la vida del individuo y a veces pueden ser hasta socialmente, no sé, aceptados, digamos, y que pase un poco desapercibido. Y también la persona generalmente trata de ocultar, ¿verdad? No es muy común que lo digan abiertamente o que busquen ayuda por temor a ser rechazados o catalogados por locos, ¿verdad? Siendo uno de los mitos que todavía hay en nuestro entorno social cuando uno habla de psicología o psiquiatría, ¿verdad? Hoy en día se suele englobar en el término salud mental, ¿verdad? Eh, y el término fobia es comúnmente utilizado por el simple hecho de temerle a un objeto o situación. Y no todo miedo es igual a fobia, ¿verdad? Entonces, para que podamos hablar de una fobia propiamente dicha, tiene que reunir al mismo tiempo varios elementos para que se produzca angustia ante un objeto o situación que lleve a evitar esa situación y que la persona lo vea como problemático, que esa persona tenga autocrítica o que esto le haga sufrir. ¿El miedo normal es bueno o es malo? A ver qué me pueden decir. Quiero escuchar un poquitito. ¿El miedo es bueno o es malo? Doctora, ¿Sí? para mí que es algo bueno porque te pone en alerta para sacarte de situaciones peligrosas. Exacto. ¿Qué pasaría si eh, yo estoy en la calle, viene un desconocido que se me acerca sospechosamente y tiene la mano metida en los bolsillos y ¿qué empieza a sentir cualquiera? Cualquiera empieza a sentir temor y eso es totalmente bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el instinto, ¿verdad? Nos hace huir de una situación en la que estamos en peligro, ¿verdad? El miedo es bueno, ¿verdad? El miedo es bueno porque nos avisa que hay un peligro y nos mueve a protegernos, ¿verdad? Entonces el miedo es algo bueno. El problema, ¿verdad? Es que la fobia es un miedo irracional, ¿verdad? Desproporcionado, y vamos a ir viendo sus características. Por eso no es fobia a cualquier cosa ni en cualquier situación. ¿Verdad? Tenemos varios tipos de fobias, ¿verdad? Esta es la clasificación. De acuerdo al objeto o situación, vamos a tener una fobia específica. También hay un grupo que se llama fobia social y otro que se llama agorafobia. Entonces, la fobia específica, donde los objetos fóbicos son variados, pero concretos, ¿verdad? Entonces, es bien concreto. Y todos seguramente conocemos o todos tenemos algún objeto, por ejemplo, animales o las alturas,
Es muy común en los niños, ¿verdad? Fobia a los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Hay fobias que son, digamos, propias de la edad, ¿verdad? Los niños a las tormentas, a quedarse solos, ¿verdad? Y que después eso se puede superar con el paso de la edad, ¿verdad? Entonces, para que nosotros digamos que hay una fobia, ¿verdad? Un miedo irracional, tenemos algunos criterios, ¿verdad? Un temor o miedo acusado, o sea, grande y persistente, que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específica. Presencia o anticipación, ¿verdad? No hace falta que yo esté en presencia, sino que esté, que piense o que me muestren o que me acuerde nomás de eso. Por ejemplo, esto que decíamos, ¿verdad? Un animal, una situación como volar. Hay un tipo de fobia específica que es el miedo a todo lo que tiene que ver con las inyecciones, ver sangre, todo lo que tenga que ver con cuestiones de hospital, ¿verdad? Entonces, temor acusado, persistente, que es excesivo e irracional. Otro criterio, la exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad, ¿ya? Que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con una situación determinada. En tercer lugar, la persona reconoce que este miedo es excesivo e irracional. Por eso lo que decíamos, ¿verdad? Estoy en la calle y alguien me va a asaltar, ese miedo no es excesivo ni irracional, ese miedo es totalmente adecuado y súper racional, ¿verdad? Lo opuesto pasa con esto, ¿verdad? O sea, que yo tengo fobia a, no sé, yo les cuento, o sea, la fobia que yo personalmente tengo es a los sapos y a las ranas. O sea, yo digo sapo y rana, o no importa que sea un cuento infantil, ¿verdad? Que sea un dibujo de una rana súper simpática, o sea, a mí me da cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y el sapo mata? No, no mata, ¿verdad? ¿El sapo me va a atacar? No, el sapo si yo probablemente va a salir corriendo, ¿verdad? Pero, no sé, ¿verdad? En mi casa ya saben que cuando yo pego un grito de repente, del medio de la nada, ya saben que por ahí apareció un sapo, ¿verdad? Soy capaz de enfrentarme y, no sé, no soy de tener miedo, ¿verdad? Si tengo que matar una cucaracha, mato una cucaracha. Si tengo que, no sé, un ratón, bueno, me da asquito, pero no me da miedo, ¿verdad? Eh, pero es excesivo racional, pero uno no puede controlar, o sea, lo siento. Y, y las situaciones fóbicas se evitan si se puede evitar, ¿verdad? Y si no hay forma de evitar, se soporta sufriendo, ¿verdad? A costa de una intensa ansiedad o malestar, ¿verdad? Entonces, alguien que tiene fobia a los perros, por ejemplo, bueno, por suerte los sapos no son habitualmente, ni las ranas, ¿verdad? Mascota de nadie. Pero sí, por ejemplo, alguien que tiene fobia a los perros, o a los gatos, o a los conejos, o a así animales que son más bien domésticos y que uno se puede encontrar tranquilamente. Yo tengo una tía que tiene fobia a los perros, ¿verdad? Y sufre muchísimo porque, claro, perros hay en todas las casas del Paraguay y por la calle también, ¿verdad? Entonces, sufre mucho, ¿verdad? Comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar provocados por las situaciones temidas interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona, con las relaciones laborales o académicas o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente significativo, ¿verdad? Yo una persona que tiene fobia a los animales y bueno, le va a ser muy difícil convertirse en veterinario, por ejemplo, ¿verdad? O una persona que tiene fobia a esto, las inyecciones, la sangre, lo que sea, difícilmente pueda convertirse en médico. O alguien que tiene miedo, no sé, a los objetos filosos, qué sé yo, no va a poder trabajar, no va a poder, no sé, en su casa no va a poder cortar el pan. ¿Entienden? O sea, dependiendo,
también de cuánto interfiere en la vida rutinaria, normal del individuo, es que va a ser también problemático. Eh, Siempre hacemos, ¿verdad? Esto vamos a ver mejor y más profundamente, pero esto está previsto también en el capítulo en el programa de psicología médica. Pero después cuando veamos en psiquiatría vamos a ver más profundamente y vamos a poder ver los diagnósticos diferenciales de las fobias. Siempre hay que descartar que no haya algún otro trastorno, pero realmente las fobias son como bastante típicas, ¿verdad? O sea, que en otra situación no se presentan estos síntomas, solamente ante la presencia o la anticipación del objeto o situación fóbico. ¿Verdad? Especificar, ¿verdad? Si es de tipo animal, qué sé yo, hay algunas fobias específicas de animales, qué sé yo, ¿verdad? Motivo de película y todo, aracnofobia, ¿verdad? Fobia a las arañas, ¿verdad? Pero todas las fobias, fobia a, no sé, acá yo tengo un bolígrafo, fobia al bolígrafo, o sea, ya hay nombres así medio rebuscados, ¿verdad? Todo supuestamente tiene fobia, ¿verdad? Tiene nombre, ¿verdad? Eh, Todas las fobias le inventaron un nombre, ¿verdad? Pero no importa tanto saber, no importa que yo no diga aracnofobia, sino fobia específica tipo animal, insecto, araña, ¿verdad? No importa que yo no sepa aracnofobia. Eh, o de tipo ambiental, ¿verdad? Eh, Tiene también su nombre específico, el de las alturas, la tormenta, al agua, que sea los ríos, el mar, tipo de sangre, inyecciones o daño, tipo situacional, aviones, ascensores, recintos cerrados. Siempre se debe descartar que no haya una enfermedad médica que pueda estar explicando ese malestar y una fobia específica que le estudiamos, es una fobia específica, ¿verdad? Pero le estudiamos en particular porque eh, cuando se presenta sí suele ser muy problemático y eh, suele interferir en la buena funcionalidad del individuo. Y vamos a ver por qué. Y si por ahí alguno de los que está acá tiene, seguro no se va a animar a decir que tiene, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque es un temor acusado y persistente, o sea, empieza de la misma forma que la fobia específica, porque es una fobia específica concretamente a una o más situaciones sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar o social cercano o a la posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme actuar de un modo o mostrar síntomas de ansiedad que sea humillante o embarazoso. Estas son las personas que sufren, sudan, tienen taquicardia, se ponen rojos cuando tienen que hablar en público, tienen que hacer un examen, o típico a los niños pequeños, ¿verdad? Que les obligan a bailar o a cantar en público y ¿verdad? Salir llorando, ¿verdad? Eh, y en los adultos, claro, uno ya no llora así nomás, ¿verdad? Pero la pasa muy mal. Y es un temor, o sea, irracional, ¿verdad? Porque eh, la persona puede estar totalmente preparada, puede saber de memoria, puede haberse estudiado de punta a punta lo que tiene que decir, supongamos, en una exposición, pero va a tener miedo de equivocarse, va a tener miedo de, de pasar pelada y que todos se rían así, tipo esas películas, esas escenas donde el fóbico se sube y ya ve luego que todo el mundo se está burlando, se está riendo, o que justo salió y tiene el cierre abajo, o que tiene, qué sé yo, ¿verdad? Que tiene un grano en la cara y todo el mundo mira el grano de la cara, ¿verdad? Así, las películas son muy, así como, muy gráficas con eso, ¿verdad? La exposición a las situaciones sociales temidas
¿verdad? Hay veces que uno no tiene otra, ¿verdad? En la facultad tenés que presentarte algunos exámenes orales o tenés que hacer algunas exposiciones o lo que sea. Y cuando uno está expuesto a situaciones, invariablemente, casi invariablemente, hay una respuesta de ansiedad que puede tomar la forma incluso de una crisis de angustia. Por supuesto, esto es un trastorno de ansiedad, no un trastorno, no hay pérdida del contacto con la realidad, la persona sabe, ¿verdad? Y la persona lucha y la persona sufre porque dice, o sea, no es para tanto, pero no puede controlar, ¿verdad? La persona reconoce la irracionalidad y lo excesivo que es su temor, pero no tiene las herramientas para poder controlar por sí mismo. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se experimentan con ansiedad o malestar intenso. Entonces, como les decía, no hay de otra y va a tener que hacer el examen oral o va a tener que hacer la exposición en público o va a tener que hacer no sé, la actuación artística, lo va a hacer, pero va, va a sufrir, va a pasar mal. Eh, y se va a equivocar seguramente, pero no porque es tonto, o porque no tiene aptitudes, o porque no estudió en forma, sino porque la ansiedad va a hacer que cometa errores, ¿verdad? Entonces, es contraproducente, ¿verdad? Este es tipo una expresión que se usa mucho, era una profecía autocumplidora, ¿verdad? O sea, me va a ir mal, voy a hacer un desastre, todos se van a reír de mí. Entonces, aunque yo me haya preparado muchísimo, de tanto miedo que tengo, de tan mala, entre comillas, predisposición que tengo, voy a terminar a lo mejor haciéndolo mal y yo sabía luego que no tenía que luego presentarme, no tenía que luego hacer, pero me iba luego a salir mal. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar que aparece en las situaciones sociales o actuaciones en público temidas interfieren acusadamente con la rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales o académicas o sociales, o bien producen un malestar clínicamente significativo. El miedo o comportamiento de evitación no se debe a otra causa. Tenemos que descartar siempre que no sean efectos fisiológicos de una sustancia, o sea, que no esté intoxicado por algo, que no se trate de una enfermedad médica y en realidad está teniendo una taquicardia, pero no por ansiedad, sino por una arritmia, ¿verdad? O no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno. Si hay una enfermedad médica u otro trastorno, el temor descrito en el criterio A no se relaciona con estos procesos y entonces estamos ante, por ejemplo, si en realidad la persona tiene un problema eh, real, ¿verdad? Que le impide poder hacer bien, expresarse bien, pronunciar bien las palabras o tiene algún problema real, no es que tiene una fobia, realmente tiene un problema, por ejemplo, la tartamudez o alguna cuestión física, ¿verdad? Que, no, que es real. Entonces, eh, no es una fobia, ¿verdad? Es simplemente una limitación que está teniendo por ese problema de base. El individuo reconoce que ese temor es excesivo e irracional, pero eso puede faltar en los niños. O sea, los niños muchas veces no van a poder tener la suficiente madurez como para decir que, eh, que es excesivo su miedo. Simplemente van a llorar, van a zapatear, no van a querer colaborar, entre comillas. Y para hacer el diagnóstico propiamente, antes de los 18 años, la duración del cuadro sintomático debe durar por lo menos 6 meses. Y en tercer lugar, la agorafobia, ¿verdad? Es un tipo de fobia específica que generalmente vamos a encontrar dentro de eh, acompañando al trastorno de pánico. De hecho, el trastorno de pánico se clasifica en con y sin agorafobia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la agorafobia?
La agorafobia es la aparición de ansiedad, intenso, miedo, ¿verdad? Al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, o donde en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada o más o menos relacionada con una situación o síntomas similares a la angustia, no pueda disponerse de ayuda, no se pueda escapar o no se pueda o no pueda ser socorrido en caso de que se sienta mal. Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características entre las que se incluyen estar solo fuera de casa, mezclarse con la gente o hacer cola, pasar por un puente o viajar en autobús, tren o automóvil. Estas situaciones se evitan, por ejemplo, se limita al mínimo el número de viajes, se resisten, se aguantan o se soportan cuando no se puede evitar, a costa de un malestar o ansiedad significativo por temor a que aparezca una crisis de angustia o síntomas similares a la angustia, o se hace indispensable la presencia de un conocido para soportar. Hay cientos de anécdotas, ¿verdad? Realmente cada psiquiatra, psicólogo tiene cientos de anécdotas, ¿verdad? Yo tengo casos así súper divertidos, entre comillas, ¿verdad? Humor negro, el humor negro psiquiátrico, ¿verdad? Divertido porque vos le ves a un hombre grande, un señor, eh, que cuando va a entrar a bañarse, porque tiene crisis de pánico y tiene miedo que le dé la crisis de pánico mientras se baña y está solo y nadie le socorre, entonces este señor le ponía de guardia en la puerta del baño a sus hijos pequeños, 5, 6, 7 años, o sea, cerraba la puerta, dejaba así un poquitito entreabierto, no era luego, no cerraba luego sin llavear, o sea, no cerraba lo directamente, dejaba así como entornada nomás la puerta, ¿verdad? Por si le daba una crisis y él pedía auxilio, entonces los niños empujan nomás la puerta y ya le socorren, ¿verdad? Entonces no se iba a morir solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer unos niños con un nombre? Sí, pero bueno, eso le daba la suficiente tranquilidad para poder entrar a bañarse eh, rápido y salir, ¿verdad? Porque había alguien ahí en la puerta que le iba a socorrer si se desmayaba y le daba un infarto o una CB, ¿verdad? Porque esa es la sensación que tienen cuando tienen crisis de pánico, ¿verdad? Después otra situación muy común, ¿verdad? Es que andan con su bolsita de medicamentos, su tranquilizante, su remedio para la presión, su aparato para la presión, su termómetro, su saturómetro, heredera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces alguien le va a poder socorrer, ¿verdad? Las dos situaciones extremas, o estar solo y que nadie le socorra, o estar en un lugar apretujado y que no se pueda escapar cuando se sienta mal. Entonces, por eso, agorafobia. Entonces, reitero porque esto es muy común, ¿ya? Lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o donde no pueda disponer ayuda y no le puedan socorrer. Los dos extremos. Esta ansiedad o comportamiento de evitación no puede explicarse mejor por la presencia, por ejemplo, de una fobia social o de otra fobia específica, ¿verdad? Ni de ningún otro trastorno, ¿verdad? Entonces, el agorafóbico es una persona que le tiene miedo a los espacios abiertos, a alejarse de la casa, miedo a estar solo lejos de ayuda, miedo a los lugares atestados de público, tales como las calles, tiendas y autobuses. Estas personas se sienten mejor con alguien que conocen bien, llegando a depender de esa compañía cuando salen. También tuve un caso de un paciente, era joven, que él contarle que él no salía solo y necesitaba por lo menos un sobrinito de un año. Le llevaba un sobrinito de un año que todavía no caminaba, pero no se iba solo. O sea, ya no estaba solo, ¿verdad? Ya se dan cuenta de, no es una locura, pero es de locos la vida que lleva esta gente, ¿verdad?
tenía un paciente con trastorno de pánico, con agorafobia, que no viajaba solo nunca, ni en colectivo, ni se iba solo a la misa, ni se iba solo en ninguna parte. Y su señora eso, era su esclava enfermera. Entonces él estaba en el medio colectivo, sentía mal y su señora le tenía que controlar la presión. Estaban en no sé qué, comiendo en un lugar y en medio de la nada su señora tenía que sacar su aparato de presión y controlarle porque su rayo era que subía la presión y que le iba a dar un derrame. Entonces, estaban donde estaban, no importa, en medio de la nada, ¿verdad? Y bueno, no podían salir sin agua, pero no sin el aparato de presión, ¿verdad? Y eso ya le calmaba, ¿verdad? Entonces, eh, en general, ¿verdad? Los trastornos de ansiedad son más comunes en mujeres en general, ¿verdad? Pero yo, no sé por qué, yo tengo más pacientes agorafóbicos varones. Yo, pero no sé. Pero es común también en las mujeres, por supuesto. Pero no sé si es una cuestión cultural, el varón es como que eh, más dependiente, más rápido crea dependencia, ¿verdad? Porque si no es su mamá, es su señora, si no es su señora, es su novia. O sea que es como que el varón en ese sentido es más débil y alguien le socorre. La mujer es como que sabe arreglárselas más sola. O sea, esa es no sé, la opinión que yo tengo. Después le voy a dar la palabra a la doctora Ariana a ver qué cuenta ella, pero yo personalmente sí las historias más chistosas que tengo, no sé si es porque soy luego así medio, no sé, a veces quiero ser medio bruja y decirle, pero sos varón, o sea, sos un hombre, tipo, eh, no sea tan llorón más o menos, pero yo nomás, capaz que yo nomás que soy bruja, ¿verdad? Pero, eh, entonces, tiene tratamiento, ¿verdad? Hay fármacos, ¿verdad? Para tratar las fobias cuando hay muchos síntomas, cuando hay mucha ansiedad. También sí o sí psicoterapia de diferentes tipos. La terapia cognitivo-conductual es la más adecuada. Yo le quiero dar la palabra a la doctora Ariana porque seguro ella también tiene algunas anécdotas. No, cosa es que no, no tengo así ni una tan simpática así como ese señor, por ejemplo. No te puedo creer. Por ella te va a Pero, contar entonces. pero tengo otras anécdotas, pero no de este caso. ¿Y Pero sí, es el vos qué clásico, tenés los más? pacientes que ¿Agorafóbicos o siempre, agorafóbicos? perdón, ¿Qué ¿cómo? tenés más? Los dos. Eh, sí, igual de los dos, más o menos. No tengo muchos pacientes, vos sabés que no tengo muchos pacientes así. En realidad, a mí me tocan más los psicóticos. En serio. Sí, Eso también, eso seguramente pasa en todas las especialidades, ¿verdad? Que tipo te persiguen luego la ley de la serie. Yo hay días que entra en el consultorio, uno sale, entra otro panicoso, sale, yo, o sea, antes de entrar, yo ya digo conmigo misma, ¿verdad? A ver, apuesta que este es otro pánico. panicoso, ¿verdad? Sí, hay días así que solo te viene pánico, pánico, pánico. Sí, sí, Pero esto, yo tengo así algo con los psicóticos y los abuelitos. Siempre me vienen ah, abuelitos demenciados. y también puede tener que ver eh, con el servicio donde uno está, ¿verdad? El servicio donde uno está. Cuando estamos en el hospital psiquiátrico, por supuesto, las urgencias son más psicóticas, ¿verdad? Cuando estás en un hospital general, está medio mezclado. Y cuando estás en un ambulatorio, más trastorno de ansiedad y depresión, ¿verdad? Cuando tenés solo ambulatorio, cuando no es hospital, ¿verdad? Eh, pero es así, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna fobia que quiera compartir? Yo ya compartí la mía, pero yo trato de racionalizar mi fobia y digo, no, es que son demasiado feos los sapos. O sea, a mi racionalización es que son feos, por feos no sé, ¿verdad? Pero hay bichos más feos, ¿verdad? Y no me dan cosas, ¿verdad? No sé.
Seguramente que alguna vez de chica me asusté, no sé, me traumé con alguno de esos, ¿verdad? Pero yo así, cada vez que cuento y pienso, ya me da cosas, haciendo todo así, hormigueo en la piel. ¿Quién quiere contar su fobia? No le vamos a tratar de loco. Mira, yo tengo una lista, pero voy a contar así los más. ¡Ay, muchos eh, luego! Es posible. sí, Entonces, tipo, soy muy miedoso, yo no sé. Pero, o sea, creo que tengo esa fobia social, o sea, cuando me ir así a un evento, algo demasiado nervioso, o sea, me da mucha ansiedad y creo que eso no es normal. Y después me da miedo los locos también. O sea, cuando así si voy a cruzar en la calle, o sea, le evito luego así a un loco, no sé por qué. Y, nada, ellos pues son indefensos. y, y sí, y trato de, o sea, enfrentar, o sea, exponerme, o sea, busqué mucho así. Y creo que lo que más funciona es la exposición así, Sí, esa con es una de las prevención técnicas de la terapia, la exposición, pero tiene que ser progresiva, o sea, no es así que te pongan sí, sí, entre 10 locos, no, de a uno por vez, no menos así. sí, y tipo, yo trato de hacerlo así empíricamente nomás. Y, o sea, mi fobia social, por ejemplo, superé mucho cuando me fui de intercambio, porque ahí tipo estaba en otro lugar y tenía que hacer amigos, o sea, me iba en el colegio, no hablaba con nadie, entonces no voy a estar acá como un boludo sin hablar con nadie, o sea, tengo que hablar con alguien, decía, y me acercaba así, hablaba con la ¿A gente. dónde te fuiste? A Inglaterra. Mira qué valiente, porque encima ahí tenías para tener más miedo por el idioma, si hablabas bien, si no hablabas bien, si se iban a reír de vos, si pronunciabas bien. Ay, sí, pero bien, o sea, eso me ayudó mucho a superar, sinceramente, y así. Creo que es mucho por sobreprotección también, como que soy hijo único y no Ah, sé, por ahí puede estar la cosa. muy interesante. Gracias, Guillermo, por tu testimonio. A ver, ¿alguien más que quiera contar? Yo Yo también también tengo, tengo fobia social. doctora. A ver, escuché la otra Ariana y después, Yo, yo, doctora. espera que Núñez, Luis, Sí, después Luis. Cuenten, a mí me encanta escuchar porque o sea, es muy divertido ambas. Bueno, no sé, yo tuve desde el colegio, hice terapia inclusive por eso. Me daba miedo alzar la mano en la clase. Tipo, el profesor preguntaba algo, yo sabía la respuesta, no me animaba a decir. Me sudaban las manos, los pies. Fobia social entonces tuviste. Y hasta ahora te Sí, retenés un poquito. un poquito hasta ahora, pero en la facultad me ayudó muchísimo tener que rendir, por ejemplo, exámenes orales y eso. Pero, por ejemplo, a veces me pasaba que la noche anterior no dormía cuando sabía que tenía que hablar. Me iba al baño, así, náuseas, diarrea, inclusive a veces. Eh, Súper, sí, re fóbica, qué bien que... Ponerme roja, sí o sí, todo eso, ¿verdad? Pero hoy en día es bastante menos luego, ¿verdad? O sea, no sé, hace 10 años esto, por ejemplo, hablar así no iba a poder. Sí, que vas a Hasta dar ese clase y punto, eso. ¿verdad? Hasta ese punto, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Luis, yo tengo fobia social también. A mí me diagnosticaron, o sea, me dijeron que tenía, me fui a consultar con un psiquiatra y me dijo que tenía trastorno de ansiedad generalizada con tendencia a fobia social. ¿hiciste algún tratamiento, Luis? Sí, me fui a terapia y también me dieron benzodiazepinas por un tiempo.
pero en dosis mínimas me dieron. Muchas gracias. ¿Alguien más? A mí también me dan mucho miedo los sapos, doctora. Me identifiqué contigo. Ay, de verdad que son horribles, un asco. Y las ratas. A las ratas. Y cualquier bicho. Tengo mucho miedo que se suban en mi cabeza. O sea, siempre cuando siento así algo en mi pelo o veo una sombra así en mi hombro, grito fuertísimo. Ya te imaginas que son todos los bichos que se subieron y están en toda tu cabeza, en tus orejas, en tu cuello, en todos lados. Y pasa mucho en mi casa que todos se levantan así de golpe y se van corriendo a ver qué me pasó a mí y yo atrás vi una cucaracha volando, cosas así. Mm. Pero muy exagerados. Y me pasó que una vez pisé un sapo. Ay, Lloré muchísimo. excelente. Gracias, colega de fobia. Bueno, sí. Bueno, muy bien. Si alguien quiere comentar algo más, o si no, ya nos veremos para el parcial y después para el final y después probablemente ya para psiquiatría. Y ojalá que alguno se anime a hacer psiquiatría, no se va a aburrir nunca. Eso sí es cierto. Sí. En la residencia todos los días decíamos eso con mis compañeros, así los 3 años. No hay un día aburrido. Exacto. Y es interesante, ¿verdad? O sea que realmente se puso de moda para bien, ¿verdad? O sea, porque estamos mal, ¿verdad? Pero para bien, porque siempre hubo problemas de salud mental, pero no se conocía tanto o no se entendía tanto, ¿verdad? Pensaba en cosas eh, no médicas, ¿verdad? Para resolver o para abordar estos casos, ¿verdad? Entonces, cuando cursen psiquiatría, van a conocer aún más y se van a entusiasmar, ¿verdad? Y algunos se van a animar a hacer psiquiatría, ¿verdad? Bueno, muy bien. Espero que les sirva lo que estuvimos conversando en estas clases, que les sea de utilidad y bueno, éxito, mucha fuerza y cualquier cosa tienen el contacto mío de la doctora Ariana ya después, ¿verdad? Lo extra académico, cuando vayan avanzando y seamos colegas, entonces, por lo menos, cuando uno no sabe, le pregunta al que sabe. ¿Sí? Cuando ustedes de por ahí sean súper especialistas en otras cosas, ¿verdad? Y que nosotros no sepamos, nosotros también le vamos a poder preguntar a ustedes. Entonces, para eso estamos, para trabajar en equipo. Bueno, muy bien. Entonces, nos encontramos el lunes para el examen. Buenos días, doctora. Nos vemos el Disculpe. lunes. Dale, gracias doctora y gracias a Gracias, todos. doctora. Nos vemos pronto.